Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar, familia. Padre, muchas gracias por esta tarde ya. Gracias por este clima. Te agradezco mucho que tú tengas todo ya un sistema armado en este planeta para darnos lo que necesitamos. Realmente nosotros hemos estado acabándonos este planeta, pero tu misericordia sigue levantándose cada mañana. Y el día de hoy hemos abierto tu palabra, vamos a abrir tu palabra y te quiero pedir una vez más que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones, que tu Espíritu Santo prepare nuestras mentes para poder recibir esto que tú mismo inspiraste y que el día de hoy va a ser expuesto delante de mis hermanos. Te agradezco mucho la oportunidad y el privilegio que me das a mí de exponer esto y te pido que me ayudes a solamente hablar lo que tú quieres hablar a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando empezamos a leer el versículo 14, parece que el autor de Hebreos como que le da un giro a todo lo que está hablando y me ponía a pensar, mientras estaba estudiando esto, ¿cómo es que se conecta el versículo 12 y el versículo 13 que leímos la semana pasada con esto que acabamos de leer ahorita? Porque pareciera de repente que como que no tiene mucha conexión. Sin embargo, mientras estaba reflexionando un poquito, caí en cuenta que, por ejemplo, el versículo 12 que leímos la semana pasada, no sé si recuerdan, que nos decía que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra, etcétera, nos habla de que de alguna manera Dios expone nuestra condición, expone lo que hay en nuestro corazón y que no hay nada que le podamos ocultar. No hay nada que le podamos ocultar. Y luego el versículo 13 habla acerca de la omnisciencia de Dios. El versículo 13 nos dice que no hay cosa creada que no vaya a ser manifiesta en su presencia, que todas las cosas están desnudas delante de Él y que están expuestas a sus ojos y que tarde o temprano le vamos a dar cuentas a Él. Entonces, estos dos versículos de alguna manera nos dejan a nosotros completamente expuestos delante de la presencia de Dios. No hay nada, absolutamente nada que le podamos ocultar a Él, ni un pensamiento, ni una actitud, ni una acción, ni una intención podemos nosotros ocultarle a Dios delante de su presencia. Y de hecho la semana pasada hablamos de que aun cuando Dios nos conoce perfectamente, Él nos ama incondicionalmente. Ahora, ¿cómo vamos a conectar estos dos versículos con el nuevo versículo que acabamos de leer? El hecho de que Dios nos conozca tan perfectamente y que a pesar de eso nos ame, no significa que Él va a pasar por alto nuestros errores y nuestros pecados. Entonces, como Él es un Dios justo, claro que es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo, Él, insisto, no va a pasar por alto nuestros errores. De hecho, no sé si ustedes recuerdan o han escuchado, seguramente sí, en Números capítulo 14, versículo 18, dice que Dios es tardo para la ira y que es grande en misericordia, que perdona la iniquidad y que perdona la rebelión, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. ¿Ok? ¿Cómo vamos a ir juntando esto? A ver, ya entendimos que delante de la presencia de Dios no podemos ocultar nada. Si somos bien honestos con nosotros,
Sabemos que hay errores en nosotros todavía, que seguimos cometiendo ciertos pecadillos por ahí, que se nos hace fácil una mentirilla, que se nos hace fácil ocultar cosas, que se nos hace fácil descuidarnos, dejar de orar, dejar de leer la Biblia, que no tenemos deseos de buscar a Dios, etcétera. Si somos honestos, sabemos que todo eso todavía seguimos peleando y luchando. Y Dios lo sabe. Y Dios lo sabe. Entonces, ¿cómo conectamos ahora con el versículo 14, todo lo anterior? Dios nos conoce perfectamente. Entonces estamos en un problema. Porque Dios no va a tener por inocente nunca al culpable. Y nosotros, familia, somos culpables. Hemos pecado, hemos cometido errores. Y Él no va a tenernos por inocentes. Porque Él es justo. Se estaría negando a Él mismo. Entonces, si ya estamos metidos en este problema tan serio, necesitamos a alguien que interceda por nosotros. De esta manera se conectan los versículos anteriores con esta. Necesitamos un gran sumo sacerdote, aquel que traspasó los cielos, que es Jesús. Y el autor lo que hace es invitarnos a que retengamos esta profesión. Miren, entonces, sabiendo que estamos expuestos delante de Dios, sabiendo que estamos desnudos delante de Dios, necesitamos a alguien que interceda por nosotros, y este va a ser Jesús. Lo que me llama mucho la atención cuando el autor empieza a hablar de esto, es que habla de Jesús como un gran sumo sacerdote. Miren, cuando Dios le da instrucciones a Moisés de que tiene que construir un tabernáculo y le empieza a dar ordenanzas de cómo tiene que ser toda esta ceremonia allí en el tabernáculo, Él va a poner principalmente a los levitas a trabajar allí en el tabernáculo, ¿se acuerdan? Y los levitas, dentro de los levitas va a haber una familia que se va a dedicar al sacerdocio, que es la familia de Aarón. Aarón es entonces el primer sumo sacerdote y sus hijos son sacerdotes. Dentro de este ministerio, de este trabajo, dentro del tabernáculo vamos a tener entonces a sacerdotes y a un sumo sacerdote, ¿ok? Sacerdotes y un sumo sacerdote. Sin embargo, el autor habla de Jesús no como el sumo sacerdote, habla como el gran sumo sacerdote. ¿Qué está haciendo ahora el autor? Está poniendo a Jesús por encima de todo este sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. ¿Quién es el sumo sacerdote? Bueno, ¿quiénes son los sacerdotes? Son los encargados de ofrecer los sacrificios y de enseñar al pueblo. Y su trabajo es exclusivo ahí en el tabernáculo. Ellos no pueden hacer otra cosa ni dedicarse a otra cosa, sino solo eso. ¿Qué van a hacer ellos? De alguna manera interceder por el pueblo. ¿Se acuerdan cómo funcionaba todo ese? Bueno, de hecho más adelante lo vamos a platicar. Ahorita no me voy a adelantar. El punto es que tenemos a los sacerdotes que hacen este trabajo y a este sumo sacerdote. ¿Cuál es la diferencia entre los sacerdotes y el sumo sacerdote? Sus funciones eran las mismas, pero el sumo sacerdote tenía la responsabilidad de una vez al año entrar al lugar santísimo para ofrecer este sacrificio para perdón del pecado de su pueblo. ¿Sale? Ustedes saben que al sacerdote le tenían que poner una especie de cascabelitos en los pies y amarrarle aparte un lazo para que cuando él entrara al lugar santísimo, dado que ahí está el arca del pacto y ahí está prácticamente la presencia de Dios, si este sumo sacerdote no se había purificado como la misma ley lo marcaba, entonces él al entrar a la presencia de Dios iba a caer muerto. Entonces, ¿cómo sabía la gente de afuera que él seguía vivo? Pues por el ruidito que hacían los cascabeles al él caminar. Cuando él moría, pues ya no se oía nada y tenían que entonces tomar una decisión los que estaban afuera. Ellos dejaban de escuchar ese sonidito y decían, no, pues este ya se nos fue.
No tenían que arrastrar jalando de esa cuerda y sacarlo de ese lugar. Bueno, este autor nos habla de Jesús como este gran sumo sacerdote y le empieza a añadir características que los sumos sacerdotes terrenales no tenían. Este gran sumo sacerdote traspasó los cielos. ¿De qué estar hablando? Cuando Jesús asciende al cielo, bueno, lo traspasa en los dos sentidos, cuando baja y nace, y luego cuando sube, ¿no? Pero esta expresión habla más de su ascensión al cielo, de cómo Él ya con un cuerpo glorificado. No sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿cómo es que está Jesús allá arriba? ¿Como si fuera un espíritu nada más? ¿O realmente está allá arriba con el cuerpo que tuvo aquí en la tierra, pero glorificado? Cuando hablamos de la resurrección, yo les platiqué que Él fue, o más bien es Él que está allá arriba con este cuerpo glorificado, porque Él es la primicia de la resurrección. Nosotros, cuando el Señor venga, ya sea que hayamos partido antes o que sigamos con vida, Él va a transformar este cuerpo corruptible en uno incorruptible, ¿verdad? Dijimos todo eso. Y significa que Él fue esta primicia, Él es el primero que está allá arriba en el trono con un cuerpo glorificado, y nosotros estamos esperando que Él venga por su pueblo, por su iglesia, en fin. El autor empieza a añadirle características porque está súper interesado en que otra vez los judíos que lo están escuchando, los hebreos que lo están escuchando, sepan que Jesús está por encima de eso y que ellos decidan continuar con Cristo y no que a causa de la presión decidan regresar al judaísmo. Entonces, traspasó los cielos y Él hace esta invitación. Si Él es el gran sumo sacerdote, si Él traspasó los cielos y si Él está a la diestra del Padre, porque si traspasó los cielos está allá arriba, y Él entonces puede interceder de una mejor manera delante de nosotros, porque esa es la función del sacerdote, ¿sí? Ser un intercesor entre Dios y los hombres, entre Dios y el pueblo. Si Él ya está casi ahí pegadito con el Padre, dice el autor de Hebreos, entonces retengan su profesión. O sea, no suelten su fe, abracen su fe, no la suelten, reténganla. Hagan lo que sea necesario por seguir caminando con Cristo, porque ustedes tienen una gran ventaja. Teniendo a un gran sumo sacerdote que está a la diestra del Padre intercediendo por ustedes. Ustedes ya no necesitan a los sacerdotes que están en el templo para que sacrifiquen animalitos y entonces su pecado pueda ser cubierto. Ustedes tienen a la mano al gran sumo sacerdote que intercede por ustedes y no solamente cubre sus pecados, sino quita sus pecados. Entonces el autor está haciendo mucho énfasis en eso. Y luego miren, en el versículo 15 dice, porque no tenemos, en el versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, este autor está hablando ya de la superioridad de Cristo en cuanto al sacerdocio, que Él es, déjenme decirlo de esta manera, Jesús es la mejor opción, si no es que la única más bien, la única y mejor opción que tenemos los seres humanos para poder tener un abogado, alguien que abogue por nosotros, alguien que pueda interceder por nosotros delante del Padre. Jesús es la única y la mejor opción que tenemos como creyentes, y el autor está insistiendo en eso. Por eso dice, oigan, tan es así, o sea, tan es la mejor opción que tenemos, que Él, como fue tentado igual que nosotros, Él por supuesto que se compadece de nosotros, dado que Él experimentó las mismas tentaciones que nosotros. Cuando yo estaba leyendo en esto, pues me pongo a pensar, pero ¿en qué cosas fue tentado Jesús? ¿Y por qué tenía que ser tentado? Si al final Él era el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Y aunque Jesús era oro puro, el oro como sea tiene que ser pasado por fuego para ser
limpiado y purificado. ¿Cómo certificas que el oro realmente es puro? Pues lo tienes que volver a pasar por fuego. Tiene que ser tentado, tiene que ser expuesto a ciertas temperaturas demasiado elevadas para entonces extraer su valor verdadero, para quitar todo lo que es corrupto y que entonces su verdadero valor sea expuesto. Entonces, Jesús fue tentado porque era necesario que fuera expuesto su verdadero valor. Era necesario saber si realmente Jesús estaba dispuesto a entregar su vida y a terminar con el proyecto y la misión que Dios le había dado al venir aquí a la tierra. Y miren, si pudiéramos hablar rápido de algunas tentaciones, porque el autor enfatiza en que estas tentaciones son según nuestra semejanza, porque él fue tentado como hijo de Dios también, y esas fueron otras cosas, pero en nuestra semejanza como hombre, como ser humano, podríamos decir o mencionar rápidamente aquella tentación en el desierto, cuando Satanás se le acerca y lo empieza a tentar básicamente con tres cosas. La primera, con un tema material, ¿no? Que le dice, oye, tú podrías orar y que esa piedra se convirtiera en pan. O sea, Jesús estaba sufriendo esta necesidad de comer pan, de saciar el hambre, y Satanás viene y le tienta de tal manera que, miren, le hace pensar Satanás, o le quiere hacer pensar que lo que él necesita son cosas materiales. ¿Y Jesús cómo le responde? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Se dan cuenta cómo nosotros como creyentes estamos expuestos a esto? Estamos muy tentados por las cosas materiales, por lo físico. Estamos tan tentados que muchas veces cedemos ante eso y sin querer queriendo le estamos dando la espalda a Dios, o a veces con toda la intención. Pero Jesús nos está enseñando en esa precisa tentación, justo en ese momento, que el ser humano, su mayor necesidad no son las cosas materiales. La mayor necesidad del ser humano es su palabra, es a su creador y lo que su creador tiene que decirle a esta humanidad. Esa es la mayor necesidad que tenemos los seres humanos. ¿En qué otra cosa fue tentado? Justo ahí mismo, Satanás le dice y le muestra todos los reinos y le dice, oye, solo adórame. O sea, ni siquiera es tanto, hombre. Nada más arrodíllate tantito, adórame y vas a ver cómo estos reinos te los entrego y te los doy a ti. ¿Y qué le responde Jesús? Le responde igual con la palabra y le dice, ¿qué te pasa? ¿No? Al único que podemos y que debemos adorar es a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se dan cuenta cómo esta tentación hacia el poder, hacia la gloria, hacia la prosperidad es también algo a lo que estamos expuestos siempre? Este deseo, ¿verdad? De estar por encima de los demás, de tener más que los demás, etcétera, es algo que continuamente nos está acechando y nos está tentando a nosotros como creyentes, y nosotros a veces estamos dispuestos a hacer lo que sea por tener esta gloria, por tener estos reinos, por tener este poder. Pregúntenle a los santeros, pregúntenle a los que adoran la Santa Muerte. Están dispuestos a hacer lo que sea con tal de sentirse protegidos, con tal de tener prosperidad económica, con tal de que el enemigo que ellos saben que tienen no les haga daño porque están cubiertos con todos estos rituales y con estos sacrificios que hacen en este tipo de situaciones. A veces estamos dispuestos a doblar nuestra rodilla delante de algo con tal de sentirnos seguros, con tal de sentir este poder, este dominio sobre las cosas. Nosotros como creyentes y aquí en la iglesia estamos aprendiendo que
El que tiene el control de todas las cosas es Él. Al que tendríamos que adorar entonces es a Él. Y solamente a Él, delante de Él inclinarnos, delante de Él postrarnos. Estas dos tentaciones de Jesús, insisto, nosotros también de alguna manera estamos muy expuestos a ellas y a veces ni nos damos cuenta. De verdad, a veces estamos dispuestos a hacer lo que sea por obtener cosas materiales, por sentirnos seguros, por sentir y asegurar nuestro bienestar, ¿no? Cuando nuestro bienestar, y este bienestar siempre es material, pero el bienestar espiritual, el bienestar eterno, el único que nos lo puede ofrecer es Jesús. Y este mundo, pues ustedes saben que es pasajero, ¿no? Pero todo lo que nos ofrece cualquier objeto de adoración que no sea Dios siempre va a ser algo material. Siempre, porque ellos no pueden ofrecernos algo eterno. No pueden. No pueden. ¿Cuál fue la última tentación? Arrójate, ¿no? Y va a mandar a sus ángeles. Prácticamente la siguiente tentación a la que también estamos expuestos es estar probando a Dios, tentar a Dios. Y Jesús justamente le responde eso: no tentarás al Señor tu Dios. Estamos muy expuestos a eso. Muy expuestos a eso. Y se ha platicado, ¿no? De pastores que, para tratar de demostrarle a otros que la palabra de Dios se cumple y demás, se han dejado morder por serpientes y han caído muertos ahí, ¿no? Porque pues, la Biblia dice que tú vas a hollar serpientes y escorpiones, y no te va a pasar nada y demás. O sea, por el amor de Dios, Señor, ábrenos el entendimiento. Entonces, miren, Jesús está siendo tentado como ser humano y al mismo tiempo tentado como el Dios que es. Porque claro que Jesús puede convertir la piedra en pan. Claro que Jesús podría hacerse dueño de estos reinos y ser el gobernador, el rey. Y claro que Jesús podría decirle a Satanás: claro que me aviento. Y claro que los ángeles van a venir y me van a cachar, me van a salvar de esto. Pero él dice: no. ¿Se dan cuenta? No. No vamos a tentar a Dios. No vamos a subsistir solamente de cosas materiales y al único que vamos a adorar es a nuestro Señor, a nuestro Dios. En todo esto fue tentado Jesús. Por eso, cuando nosotros nos acercamos delante de Él y le expresamos nuestra necesidad, Él sabe de qué le estamos hablando. Él sabe que si nos ofrecen cierta cosa material, nosotros estamos tentados a decir sí. Él sabe que si nos ofrecen poder, Él sabe que nosotros estamos tentados a decir sí, lo quiero. Imagínate todo lo que podría hacer con ese puesto en la política. Imagínate todo lo que podría hacer con ese $1,000,000 de esta... No, 1,000,000 es muy poquito. Que esos 100 millones de pesos de este contrato medio chueco, pero pues son 100 millones. Hasta doy mi diezmo para que en la iglesia ya la dejen bonita. Tentaciones, ¿no? Jesús entonces sabe de qué estamos hablando cuando le decimos: Señor, por favor, ayúdame, ¿no? Entonces Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Tenemos entonces a este sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades, porque Él al final fue también tentado, pero termina el versículo 15, sin pecado. Jesús no pecó. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es que de verdad yo siento al autor como desesperado, ¿cómo les digo? ¿Cómo les abro los ojos para que ellos vean que su única opción es Cristo?
¿Cómo les hago saber que lo que ellos necesitan es a Cristo? ¿Cómo les hago entender que ellos no necesitan ya estas tradiciones, estos rituales, estos sacrificios? ¿Cómo? Y él empieza, de alguna manera, inspirado por el Espíritu Santo, claro, a decir todas estas cosas. Acérquense entonces. O sea, si ya tenemos a Jesús, el sumo sacerdote que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, siendo el mejor abogado que podríamos tener, pues entonces acérquense. Acérquense. Entonces acérquense y seguramente van a alcanzar misericordia y van a hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando el autor nos está invitando a acercarnos, nos invita justamente entendiendo que no somos personas que merezcamos que Él abogue por nosotros, que Él interceda por nosotros, pero es su gracia. Por eso usa esta gracia y usa esta expresión del socorro, porque no es algo que merezcamos. O sea, claro que te puedes acercar, ojo, acércate consciente o concientizado de que tú no mereces que se te ayude a causa de que eres culpable, que hay pecado en ti. Pero él dice, acérquense porque es un trono y es un trono de gracia. No lo mereces, pero Él está dispuesto a darte. No lo mereces, pero Él está dispuesto a ayudarte. No lo mereces, pero Él está dispuesto a perdonarte. Arrepentimiento, nos enseñaron hoy. Acérquense confiadamente y van a alcanzar misericordia y van a hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, Dios va a interceder por ustedes en el momento preciso. Él va a meter las manos por ustedes en el momento que se requiera. Dios es bueno. ¿Lo merecemos? No lo merecemos. Es gracia. Es misericordia de parte de Dios hacia nosotros. Ahora miren, acuérdense, este señor, el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, desde que empezó la carta, está preocupado por que estos creyentes no anden papaloteando y oyendo cosas que no deben. Lo voy a volver a repetir para que no se nos olvide. Jesús, empezó él así en su carta, Jesús es superior a los profetas, Jesús es superior a los ángeles, y remata con que Jesús es superior a Moisés. Eso ya de plano fue un golpe, un gancho al hígado para los judíos. Y ahora con el sacerdocio, él quiere amarrar el asunto. Que los judíos no se queden con ideas de tradiciones y de costumbres y de la ley que el día de hoy ya no aplican para ellos gracias a Cristo. Entonces, cuando habla ya del sacerdocio, va a intentar explicarles de la mejor manera que Jesús, insisto, es el mejor sumo sacerdote, pero también es el único y mejor sacrificio que Dios proveyó para quitar el pecado del mundo. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, el autor va a estar hablando de esto, del sacerdocio, del sacerdocio, del sacerdocio, del sacerdocio. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar de una vez ya con lo que él escribe en el capítulo 5. A partir de aquí me voy a ir un poquito más rápido. Ya no debería yo profundizar tanto, que de hecho ni profundizo, ¿verdad? Pero lo bueno es que a veces no se necesita, la palabra nos habla así de manera clara. Versículo 1 del capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, ¿no? Ya va a empezar a explicar entonces el autor cómo está el asunto. A ver, ustedes son judíos, ustedes son hebreos, ustedes saben cómo es esta ceremonia en el tabernáculo, bueno, que ahora ya es en el templo, porque acuérdense, ¿verdad? Que el tabernáculo al final se convirtió en el templo que construyó Salomón. Todo lo que se hacía en el tabernáculo se
traspasó hacia el templo. Entonces, todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres, por supuesto, y es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Es decir, el sacerdote, su función es interceder delante de Dios, ¿no? Decirle a Dios, por favor, Dios, ahora sí que ten piedad de nosotros, ¿no? Ten piedad de tu pueblo, ten misericordia de tu pueblo, perdona a tu pueblo, ¿no? Ese es su trabajo. ¿Cómo lo va a hacer? Presentando ofrendas y sacrificios por los pecados. Acuérdense que sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecados. A fuercitas, ¿no? Es obligatorio que haya derramamiento de sangre para que se puedan perdonar los pecados. Dios, desde el principio de los tiempos, ha buscado la manera de echarle la mano al ser humano para que él pueda ser limpiado que pueda ser limpiado sus pecados y de alguna manera pueda tener una relación con Dios. En este tiempo, Él lo que hizo fue implementar este sistema de sacrificios para limpiar o para cubrir los pecados de los seres humanos. ¿Cómo funcionaba eso? Imagínense que Nelson se robó el burro del vecino. Bueno, un burro que tenía el vecino, no al burro del vecino. Bueno, ustedes me entienden. Y yo, consciente de mi pecado, y como mi pecado igual me inquieta porque soy judío, soy hebreo, necesito hacer algo, pero ¿cómo lo hago? Necesito presentar un sacrificio. ¿Yo puedo? No, tengo que ir con el sacerdote. Entonces digo, bueno, mira, tengo este chivito, tengo un chivito, me gusta un chivo. Tengo este chivito y se lo llevo al sacerdote. Le digo, oye, la verdad es que pues me equivoqué, ¿no? Pero yo necesito que este pecado pues sea quitado de mí. ¿Ok? Entonces el sacerdote lo que va a hacer es decirme, pon tus manos en la cabeza del chivito, por favor, y en este momento vas a confesar lo que hiciste. Cuando tú confieses eso, toda tu culpa y todo el pecado que tú traes cargando va a ser traspasado al animalito y después vamos a hacer el sacrificio para que Dios, por medio de la sangre de ese animalito, no tome en cuenta tu pecado. ¿No? Así funcionaba. A través de presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, ellos intercedían a favor de los hombres, ¿no? Versículo número 2. Porque para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Llama mucho la atención este versículo, porque miren, como el sacerdote es tomado de entre los seres humanos, él también tiene este problema de debilidad. Y como también tiene este problema de debilidad, los sacerdotes en aquel tiempo era muy común que pues, se desesperaran con la gente. Así de ya, otra vez, ¿no? O sea, ya vienes, o sea, todavía ni te vas de que ya sacrificaste un corderito y ya prácticamente vienes con otro porque cometiste otro pecado. Entonces los sacerdotes estaban así de... Su trabajo era eso, ¿no? Tratar de interceder por estas personas delante de Dios a pesar de la ignorancia y a pesar de que estaban perdidos, extraviados completamente. Entonces, ¿por qué está haciendo esto el autor de Hebreos? Quiere concientizar a sus lectores de la situación real, ¿no? Este sacerdote era una persona, tenía sus debilidades, y versículo 3, y por causa de ella, de esta debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, el sacerdote, aunque es una persona que Dios eligió, que ahorita lo vamos a ver, es una persona que también es humano, es una persona que también se equivoca, es una persona que también se desespera, es una persona que dice, ¡ay, pero por qué mi congregación no son unos cristianos normales! ¿No? Entonces, está diciendo el autor de Hebreos, este señor
Tiene que ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo, pero también por sus pecadotes, porque Él también es hombre, también tiene debilidades y también se equivoca. Mensaje para los pastores y líderes, ¿no? Digo, cuando hablemos de sacerdotes en Hebreos, por favor no piensen en los curas de la Iglesia Católica Romana. O sea, los curas de la Iglesia Católica Romana ni siquiera aparecen en la Biblia. Ellos adoptaron estas formas de llamar a sus líderes basados en el judaísmo, pero realmente el día de hoy no aplican. No necesitamos sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué no necesitamos sacerdotes? ¿Y Él quién es? Él es el gran sumo sacerdote. No necesitamos ya sacerdotes. Lo que sí necesitamos son pastores que nos guíen. ¿A quién? Al gran sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta? Cómo en esta iglesia tradicional el que intercede por el pueblo es el sacerdote. Esa función ya no existe, ya no es válida, ya no aplica para hoy, porque tenemos a Jesús, el gran sumo sacerdote. Vuelvo a insistir, nosotros no necesitamos sacerdotes, familia, eso se acabó. Pero sí necesitamos pastores, y eso sí viene en la Biblia. Claro que necesitamos pastores, que guíen a la grey de Dios, que no se beneficien de la grey de Dios, que lleven a la grey hacia el gran sumo sacerdote, el gran intercesor. Versículo 3. Entonces el líder, el pastor, el ministro, lo que sea, el sacerdote de aquel tiempo, de los judíos, necesitaba presentar sacrificios por él mismo y por el pueblo. Versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, no cualquiera puede venir, pararse y decir, yo soy sacerdote, ¿no? O en este caso, yo soy pastor, ¿no? Por eso es necesario que sea Dios el que coloque a las personas que Él ha determinado en el lugar que ha determinado para que hagan la obra que Él mismo ha determinado. Nadie toma para sí esta honra, dice, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue también Aarón. Versículo 5, así también Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engrandecido hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok, ningún sacerdote puede venir y decir, yo voy a ser constituido sacerdote. Ojo, otra vez. Cuando hablemos de sacerdotes, por favor, ni siquiera piensen en la Iglesia Católica Romana, porque ellos van a usar tal vez estos textos para justificar que si ellos son sacerdotes es porque Dios los puso ahí. Falso, ¿no? O sea, este ministerio sacerdotal, insisto, ya no está vigente. Para eso tenemos a Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. En fin. Los sacerdotes no pueden ponerse a sí mismos, y Jesús tampoco vino y se plantó y bajó a la tierra y dijo, ahora sí ya llegué, yo soy el gran sumo sacerdote, así que tienen que respetar mi lugar. Jesús no dijo eso, sino más bien Jesús dependió de su Padre, que al final su Padre fue el que dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahorita no voy a hablar de Melquisedec porque vamos a hablar de él por ahí del capítulo 7, más o menos. Entonces, quedémonos con esta idea. Melquisedec, ustedes saben que es un sacerdote que fue constituido antes de Aarón. Entonces, este sacerdote pareciera que Dios lo puso. La Biblia ni siquiera habla de dónde viene, quién es su papá, quién es su mamá. No habla nada de él, pero sí habla de que es un sacerdote, ¿no? Un sacerdote. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces Jesús es este sumo sacerdote que mientras estuvo en la cárcel, aquí en su carne, pues, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Jesús, al final, cuando Él ofrece estos ruegos y estas súplicas, lo que va a hacer es depender completamente de Dios. Este texto, por supuesto que hace énfasis, o más bien apunta a lo que sucedió ahí en el Getsemaní, cuando Él con ruegos y súplicas clama a Dios, y aparte dice que con lágrimas, ¿no? Al que le podía librar de la muerte. Miren, justamente el jueves platicábamos un poquito de esto. Cuando Jesús está en el Getsemaní, no es que Él, o sea, humanamente, Él sabe lo que viene, sabe el sufrimiento por el que va a pasar, y aún así Él decide continuar. Sabe que lo van a golpear, que lo van a escupir, que lo van a golpear, que lo van a lacerar, etcétera, etcétera, y Él decide seguir caminando, pero cuando dice que Él suplica para que al que lo podía librar de la muerte, habla de esta separación de Dios, a este castigo tan fuerte que Jesús tuvo que recibir a causa del pecado del mundo. O sea, la preocupación de Jesús no es que lo vayan a clavar en la cruz, que lo vayan a hacer sufrir como lo hicieron sufrir. Su gran preocupación es que Él esté separado de su Padre. Y Él ruega para que no suceda eso, y termina diciendo el autor que su clamor fue oído. ¿A causa de qué? A causa de que Él fue una persona con mucho temor de Dios, con mucha reverencia a Dios, con extrema obediencia al Padre. Y el Señor escucha su oración, sus lágrimas, su clamor. ¿Cómo es que lo escuchó? Levantándolo de entre los muertos. ¿Se dan cuenta? O sea, que me claven. ¿Qué puede pasar? A mí no me interesa que me claven, decía Jesús. Esta es la expresión. A mí no me interesan esos clavos, no me interesa esa corona, no me interesa que me claven esa lanza. Eso no me asusta eso. Eso no me preocupa. A mí me preocupa que me separen de Dios, que esté separado de Dios. Eso es lo que a mí me tiene así, ¿no? Tenso, nervioso, clamando a Dios, llorando a Dios, suplicándole a Dios. ¿Se dan cuenta? ¡Qué impresión! Fue oído. Tenemos un sumo sacerdote que por su obediencia el Padre lo escucha. Es como cuando un jefe, un patrón tiene a un empleado de absoluta confianza. Claro que lo va a oír, claro que le va a hacer caso. O sea, esto no se compara, porque es Dios y es nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, pero estamos hablando de que necesitamos un sumo sacerdote así, al que Dios pueda escuchar, al que Dios diga, oh, está bien, mijo, está bien. Si tú dices que ellos van a poder, si tú dices que ellos se van a levantar, si tú dices que ellos van a salir adelante de su situación, yo te creo. Y el Padre escucha a Jesús. Y aunque era hijo, versículo 8, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿En qué sentido aprendió Jesús, según el versículo 8? ¿En qué sentido aprendió Jesús esto de la obediencia? ¿Por qué era perfecto? Dice, aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como si él
no fuera obediente y lo tuvo que aprender, ¿no? Más o menos dice eso. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Jesús obedeció a su Padre con todo su corazón, se sometió a su voluntad sin reservarse nada a Él. Sin embargo, no fue sencillo para Jesús llegar a este punto. El Padre, si están de acuerdo, al final le pidió a Jesús algo que no le pidió a ningún ser humano, era entregar su vida en rescate de la humanidad. Que Él se entregara como un sacrificio vivo. Todo esto que padeció Jesús, todo esto que padeció Jesús, le enseñó a Él obediencia. Le enseñó, aunque era hijo, todo lo que padeció, todo este sufrimiento, le enseñó lo difícil que es para el ser humano obedecer a Dios. ¿Se dan cuenta? Otro punto a favor de que Él sea nuestro sacerdote. O sea, Él aprendió obediencia a través del sufrimiento. Él aprendió obediencia a través del sufrimiento, a través de lo que Él padeció, aunque era el Hijo. Por eso la Biblia, cuando habla de que nosotros como creyentes vamos a padecer cosas, estos padecimientos no deberían provocar en nosotros una desilusión, pues es que entonces, ¿para qué estoy sirviendo al Señor si me va como me va? No, estos padecimientos, estas tribulaciones, lo que tienen que provocar en nosotros es esta conciencia de que el Señor nos está enseñando a aprender, estamos aprendiendo obediencia. Estamos aprendiendo a someternos a la voluntad de Dios. De verdad estamos aprendiendo a saber que Él tiene el control de las cosas y que vamos a tener que pasar por ciertas situaciones justo para aprender esto. Y luego el versículo 9 dice, para ser perfeccionados. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Se acuerdan? Bueno, haciendo un poquito de énfasis a esto de, y habiendo sido perfeccionado, pudiéramos pensar que entonces Jesús igual estaba haciendo cosas que no estaban bien y luego se perfeccionó, es decir, las empezó a hacer mejor, pero no. Cuando la palabra habla de que Él fue perfeccionado, habla de que Él fue preparado justamente para poder llegar a la cruz y poder cumplir con lo que Dios le había mandado hacer aquí en esta tierra. ¿Se acuerdan? Ahora sí, ¿se acuerdan cuando la Biblia dice que su palabra nos corrige, nos instruye, nos redarguye? El siguiente versículo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? Y ustedes y yo sabemos que nosotros no somos perfectos, nos equivocamos. Esa palabra de perfecto es otra vez preparado. Entonces, cuando habla aquí de que él fue perfeccionado, no significa que él tuvo errores y por eso se tuvo que perfeccionar, no, sino que él fue preparado para este sacrificio y al final pudo ser el autor de una eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, otra vez, esta palabra de para todos los que le obedecen suena a que queda a un lado el tema de la fe que hemos hablado mucho y que en general la Biblia habla acerca de la fe. Pareciera aquí que la obediencia como tal es la que nos lleva a esta vida eterna, pero muchas veces las escrituras, cuando usan este verbo, esta palabra de obediencia y esta palabra de creer, los usan muchas veces como sinónimos, ¿no? Porque al final la verdadera fe siempre va a traer obediencia. Lo hemos platicado últimamente, la fe nos va a traer obediencia. Una fe sin obediencia no está incompleta, algo le falta, ¿no? Entonces, nuestra conducta, nuestra forma de ser está íntimamente relacionada con cuánto le creemos y cuánto confiamos en Dios.
apenas ayer yo le estaba platicando a Miri y le decía, es que cuando nos enfocamos realmente en el Señor, cuando nuestra confianza está realmente puesta en Él, aceptamos sin chistar y sin quejarnos lo que Dios permita que suceda en nuestras vidas, ¿no? Y le decía, David era una persona conforme al corazón de Dios porque este señor confiaba ciegamente en Dios. Cuando su hijo enfermó, él se humilló, ayunó, intercedió por su hijo, pero cuando el niño murió, él se levantó y fue a adorar a Dios. Cuando nuestra confianza en Dios es plena, de verdad, esto que nos sucede aquí en la tierra pasa a segundo término y nuestro objetivo principal es adorarlo a Él, confiar en Él y esperar en Él. Cuando le preguntan a David, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estabas ayunando y intercediendo por tu hijo y ahora que ya murió, pues ya no? Y David fue muy claro. Es que él ya no puede venir a mí, por más que yo interceda, ruegue o haga lo que haga, pero yo al final voy a ir a él. Cuando algo sucede en nuestras vidas, con nuestros familiares y demás, es la misma situación. Necesitamos poner nuestra confianza en Dios al gran... No estoy diciendo que no va a doler, no estoy diciendo que no vamos a llorar, claro que sí, pues a mí me sigue doliendo mucho mi hermana que la perdí y toda la gente que hemos perdido. Pero al final ellos ya no pueden regresar, pero nosotros vamos a ir para allá. Entonces, sigamos confiando en Dios, sigamos agarrados de Dios. Ellos ya están donde tienen que estar y nosotros tenemos que seguir con nuestro trabajo. Al final, entonces, Jesús, cuando de verdad ponemos nuestra confianza en Él, cuando nosotros nos aferramos a Él, entonces Él se convierte en el autor de nuestra salvación, dado que estamos obedeciendo, es decir, estamos confiando en Él, estamos depositando nuestra fe entera en Él y creyendo que Él es el que tiene la última palabra en todas las cosas, en todas las cosas. Versículo número 10, con esto terminamos. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando Jesús se sometió a la muerte en obediencia al Padre, en este acto, Él se convierte en el autor de la salvación en todos los que creemos en Él. No hay salvación en ninguna otra persona, no hay salvación en ninguna otra parte, aunque nos digan que su madre es corredentora, que la necesitamos a ella, porque si no con Jesús no se puede, es falso. Solo necesitamos a Jesús. No hay salvación en ninguna otra persona. Jesús es el único Dios y hombre a la vez que ha caminado en esta tierra y Él es el único que dio su vida y entregó su vida por nosotros. Él es el único que resucitó en su propio poder en un cuerpo eterno glorificado y es el único que tiene autoridad de otorgar la vida eterna a los que acuden a Él por la fe. Como consecuencia de todo esto, Él es el único que tiene el derecho de ser nuestro sumo sacerdote. Vamos a ponernos de pie, familia. Solo voy a repetir las palabras del versículo número 16 del capítulo 4. Familia, acerquémonos. Acerquémonos confiadamente a este trono de la gracia. Y vamos a alcanzar misericordia y vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Padre,
queremos darte gracias por tu palabra y queremos darte gracias por esto que nos muestras. De alguna manera, como creyentes, todas estas cosas las hemos escuchado, pero tú has determinado, bendito Dios, de alguna manera recordarnos todo esto. Que nosotros dependemos y necesitamos a un gran sumo sacerdote y que este es Jesús el que traspasó los cielos. Y que dado que estás sentado a tu diestra, Él puede interceder de una mejor manera con nosotros, porque también fue tentado igual que nosotros, a la manera de nosotros. Por tanto, Él puede compadecerse de nosotros. Padre, muchas gracias porque desde el principio tú has provisto lo necesario para restaurar nuestra relación contigo. Muchísimas gracias porque desde el principio tú has estado ocupado en solucionar el problema que nosotros los seres humanos generamos. Muchas gracias porque sin tú tener la necesidad de pagar por mis errores, de sufrir un castigo por mis errores, enviaste a tu Hijo y tu Hijo en completa obediencia, tú, precioso Jesús, en completa obediencia al Padre, entregaste tu vida por amor y para el perdón de cada uno de nosotros. Por favor, haznos conscientes de eso. Por favor, ayúdanos a no minimizar eso, sino que eso sea la más grande noticia que podamos nosotros recibir. Que ya dejemos a un lado estas tentaciones materiales, estas tentaciones de poder, estas tentaciones de gloria, estas tentaciones en las que podemos nosotros ponerte a prueba. Y que nos enfoquemos en ti, en conocerte más, en amarte más y en adorarte. Padre, muchas gracias por esta hermosa familia que tú nos has dado aquí en Vida Nueva Teoloyucan. Gracias porque podemos estar juntos en este lugar y hoy solamente quiero pedirte que tú sigas obrando en el corazón de mis hermanos. Que tú sigas obrando y trabajando en el corazón de mis hermanos. Padre, por favor, que en su andar, en su caminar diario, ellos logren ver a Jesús como lo máximo, como todo lo que necesitan. Que ellos logren ver a Jesús como este gran sumo sacerdote al que pueden acercarse con confianza. Que ellos puedan ver el valor que tiene el sacrificio tan hermoso que tú, precioso Jesús, hiciste en la cruz. Y ayúdame a mí también con eso, por favor. Nos ponemos en tus manos, Padre hermoso, nos ponemos en tus manos y te pido que tú los guardes a donde vayan, que tú los cubras, que tú los cuides y que incluso tus ángeles los estén cuidando y los estén protegiendo, bendito Dios, porque es parte de lo que tú haces por nosotros como tus hijos, envías a tus ángeles a cuidar de tus hijos que estamos acá en la tierra. Te agradezco mucho y te pido que tú los bendigas, que en todo lo que hagan ellos prosperen, que su alma prospere, que su conocimiento prospere, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.